Hola, sean todos bienvenidos. Estoy redactando este relato para demostrar hasta qué punto la codicia puede llevar a una persona. Tengo 30 años, estoy casada desde hace 5 años y estoy en el 6º mes de embarazo, a punto de dar a luz a mi adorable hijo. Estoy casada con un hombre extraordinario y me considero increíblemente afortunada. Siempre ha sido amable y muy cercano a su familia. Con frecuencia visitamos a sus padres, tíos y abuela. Mi esposo tiene 4 tíos y varios primos, formando una familia extensa, pero me centraré solo en las personas relevantes para el desarrollo de la historia. Aunque visitamos regularmente a sus padres, me sentía más cómoda con la abuela. Era una mujer dulce y afectuosa, siempre tratándonos con cariño y atención. Al visitar su casa, nos recibía con jugo hecho con las frutas de su jardín, acompañado de tostadas calientes con mantequilla. Se podía sentir el amor que ponía en la comida en cada mordisco. Mi esposo solía sugerir que podríamos ayudar o pedir comida por aplicación, pero ella siempre respondía de la misma manera: estoy vieja, pero estoy viva. Me encanta preparar meriendas para ustedes, incluso si me cuesta esfuerzo. Moriría feliz por estar haciendo algo especial para personas especiales. A pesar de escuchar esto repetidamente, siempre me emocionaba. El amor que tenía por sus nietos e hijos era evidente, aunque no siempre fuera correspondido. En una visita, notamos que vivía sola y rara vez recibía visitas de sus hijos y nietos. No entendía el motivo. Aunque no fuera mi abuela biológica, deseaba visitarla todos los días, si fuera posible. Perdí a mis abuelos cuando era muy joven y no tuve la oportunidad de conocerlos, pero la abuela de mi esposo ocupaba ese lugar especial para mí. Al abrir la puerta de su casa en un día específico, encontramos a los padres de mi esposo, mis suegros y un tío. Sin embargo, ya estaban de salida. Intercambiamos saludos, pero no tuve mucha interacción con ellos. Mi esposo tampoco parecía ser muy cercano a sus padres o tíos, aunque nunca supe el motivo. Al abordar a la abuela, notamos que tenía una expresión un tanto triste y cansada. Preocupada, le pregunté si todo estaba bien, y ella aseguró que sí. Sin embargo, ese día no preparó la merienda habitual que siempre nos ofrecía. Fue en ese momento que sospeché de algo malo. Nos sentamos, mi esposo y yo, y comenzamos una conversación con ella. La abuela compartió que uno de sus nietos estaba a punto de casarse y, por lo tanto, su hijo, uno de los tíos de mi esposo, la buscó solicitando una contribución financiera para la boda. A pesar de ser una mujer extremadamente generosa, no podía entender por qué estaba tan afectada. Después de la conversación, nos despedimos y regresé a casa. Durante el trayecto, hablé con mi esposo, quien explicó la situación. Reveló que cuando su abuelo estaba vivo, tenía la habilidad de tener éxito en cualquier emprendimiento en el que se involucrara, generando considerables ganancias a lo largo de los años. Sin embargo, tras casarse, su esposa falleció durante el parto del primer hijo. Años después, conoció a mi abuela, con quien se casó. Aunque mis padres y tíos no eran sus hijos biológicos, ella los crió con amor, tratándolos como si fueran sus propios hijos. La fortuna de mi abuelo fue dejada completamente para mi abuela, y aunque la cantidad exacta sigue siendo desconocida, sin duda es sustancial. Esto atrae visitas frecuentes de padres, tíos y primos, pero desafortunadamente, estas visitas se limitan a pedir dinero. Esta situación entristece a mi abuela, pero ella anhela el bienestar de toda la familia. Ante estas revelaciones de mi esposo, mi admiración por su abuela creció aún más. A pesar de no ser su abuela biológica, ella amó y cuidó de todos como si fueran sus propios hijos. Sin embargo, al no ser pariente de sangre, algunas personas tal vez la traten con frialdad. Mi estima por mi esposo también aumentó, ya que, durante los 5 años juntos, nunca solicitó nada a ella, simplemente la visitaba para saber cómo estaba. Meses después, nació nuestro hijo, un bebé hermoso y saludable. Empezamos a frecuentar aún más la casa de la abuela de mi esposo, ya que ella adoraba estar con su primer bisnieto. Mientras ella cuidaba al bebé, nosotros disfrutábamos de conversaciones largas y significativas. Un día, ella me preguntó por qué aún no me había casado con su nieto.
Le expliqué que él me había propuesto matrimonio algunos años atrás y habíamos celebrado la ceremonia civil. Sin embargo, debido a las circunstancias financieras, no pudimos realizar la unión en la iglesia. Ahora, con la responsabilidad de cuidar de nuestro hijo, la situación se volvió aún más desafiante para reunir recursos. Al concluir mi explicación, ella declaró de inmediato que nos casaríamos ese mismo mes. Insistió en cubrir todos los costos de la ceremonia y no aceptaría un no como respuesta. Instantáneamente, me sentí aprensiva, ya que esa no era mi intención. Llamé a mi esposo para que ayudara a persuadir a su abuela a reconsiderar, pero, para mi sorpresa, ni siquiera él tuvo éxito. Pidiendo disculpas a él, temiendo que pensaran que nos estábamos aprovechando de ella, mi esposo simplemente sonrió, explicando que cuando su abuela decide algo, es difícil hacerla cambiar de opinión. Después de algunos días, la noticia de nuestra boda se difundió, y mi esposo y su abuela estaban ocupados organizando todos los detalles para la próxima ceremonia. Sin embargo, una semana antes de la boda, mientras visitábamos a la abuela con nuestro hijo, encontramos la casa llena de familiares. Sin entender lo que estaba sucediendo, nos acercamos y escuchamos a uno de los tíos de mi esposo quejarse. Alegaba que la abuela había destinado una cantidad modesta para la boda de mi hijo, mientras planeaba un evento lujoso para su nieto favorito en uno de los mejores lugares. Lo consideraba injusto y expresaba su descontento. La abuela, firme, explicó que ya había pagado la boda del primer nieto meses atrás, pero él no había concretado la unión e incluso se separó de su esposa sin devolver el dinero. Sin embargo, ella optó por no exigir la cantidad de vuelta, prefiriendo pasar por alto la situación. Con firmeza, enfatizó que cuidó de cada uno de ellos hasta que pudieron mantenerse por sí mismos, proporcionándoles casa y carro. Nunca pidió nada a cambio, pero, por el contrario, ellos solo pedían y se aprovechaban de ella. Admitió que el nieto en cuestión era su favorito, pero no por privilegios materiales. Él era el único que la visitaba solo para conversar, y ella misma se ofreció a pagar por la boda como agradecimiento por todo lo que él ya había hecho por ella. Cuando concluyó sus palabras, sus hijos hicieron comentarios desagradables, cuestionando su maternidad y acusándola de aprovecharse de la fortuna de su padre. Mi esposo, que estaba en silencio hasta ese momento, se colocó frente a su abuela y la defendió. Expresó su indignación, diciendo que todos deberían avergonzarse por proferir tales palabras hacia ella. Destacó que ella nos crió con cariño, dedicándose a nuestro bienestar, incluso cuidando de aquellos que ya eran adultos, sin que fuera su obligación. Reforzó que, aunque no compartiéramos la misma sangre, ella era nuestra abuela y madre, mereciendo respeto. La discusión persistió por algún tiempo hasta que todos se fueron. Mi esposo y yo permanecimos a su lado hasta que se calmó. Finalmente llegó el día de nuestra boda, y fue una celebración magnífica. Jamás imaginé que me casaría en un lugar tan deslumbrante. Aunque pocos miembros de la familia de mi esposo asistieron, mis suegros estaban presentes. Sin embargo, no parecían muy felices, ya que tenían expectativas equivocadas sobre el dinero de ella. La persona más especial para mí en ese momento era la abuela de mi esposo. Lloró durante toda la ceremonia. Al cortar el pastel de bodas, hice hincapié en ofrecerle el primer trozo, reconociendo que nada de eso habría sido posible sin su ayuda. Después del fin de la fiesta, nos preparamos para la luna de miel, pero antes, nos aseguramos de dejar a la abuela en su casa. Durante las 2 semanas de un viaje paradisíaco, cumplí el sueño de casarme y disfrutar de una luna de miel fantástica. Al regresar a casa, descansamos solo un día antes de visitar a la abuela de mi esposo. Nos quedamos impactados al verla en una silla de ruedas y sola. Al preguntarle qué había sucedido, ella, con una mirada triste, reveló que había enfrentado mucho estrés en los últimos días. Familiares aparecían con frecuencia en su casa, solicitando más dinero. Cuando su salud se deterioró, intentaron interdictarla, buscando un abogado para tal fin. Ante esta situación, mi esposo y yo no dudamos en mudarnos temporalmente a su casa, ofreciendo apoyo hasta que se recuperara. Los miembros de la familia aconsejaron en contra de esta decisión, argumentando que pronto sería interdictada y enviada a un hogar de ancianos.
Sin embargo, esto solo intensificó la confusión, con sus hijos peleando por la tutela y buscando controlar todo su patrimonio. Optamos por mantenernos al margen de las disputas familiares y centrarnos exclusivamente en el cuidado de nuestra abuela. Mi afecto por ella solo creció, llevándome a llamarla también abuela. Ajustamos temporalmente nuestros horarios de trabajo para asegurarnos de que recibiera atención durante todo el día. Modifiqué mi agenda para cuidar de ella por las noches, mientras que mi esposo hizo lo mismo, encargándose de los cuidados matinales. Alternábamos responsabilidades para asegurar que sus necesidades de cuidado fueran atendidas. Durante esos periodos, pasábamos horas conversando. Me encantaba escuchar sus historias del pasado, sobre cómo crió a sus hijos y sus sabios consejos para criar al mío. Su sabiduría, acumulada a lo largo de muchos años, hacía que sus consejos fueran invaluables. En una de esas conversaciones, ella expresó que tenía un regalo para mí, una pequeña y hermosa caja que guardaba desde hace años. Le agradecí sinceramente y la guardé como un tesoro, incluso sin abrirla. El tiempo pasó y, lamentablemente, nuestra abuela no mostraba mejoras. Sin embargo, nos dedicábamos a brindarle el máximo confort posible. El proceso de interdicción se prolongaba, ya que la disputa por la tutela persistía, dividiendo a la familia. A pesar de ello, continuábamos cuidándola, ya que la mayoría de los familiares se distanciaba. Un sábado, mi esposo y yo dormimos hasta más tarde, agotados por la rutina de cuidar de un niño, una anciana y aún trabajar. Al despertar, nos dimos cuenta de que era tarde. Bajamos las escaleras preocupados por lo que podríamos encontrar. Para nuestra sorpresa, nuestra abuela, incluso en una silla de ruedas, había preparado un desayuno completo con jugo, tostadas, panes y omelette. Aunque la reprendimos para que descansara, insistía en que estaba bien y, de hecho, parecía estarlo, incluso en su condición de silla de ruedas. Conversamos durante toda la tarde y la llevamos a pasear al parque. Al regresar a casa al final de la tarde, fue un día hermoso y perfecto. La acostamos en la cama deseándole buenas noches, como de costumbre. Respondió con un «buenas noches, los amo», y mi felicidad era evidente por su mejora. Estaba segura de que su familia no podría interdictarla. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano y decidimos preparar el desayuno como solía hacerlo. Fuimos a su habitación para despertarla, pero no hubo respuesta. Intenté nuevamente, notando que no respiraba y su corazón no latía. Llamamos a la ambulancia y confirmaron que había fallecido pacíficamente mientras dormía. La tristeza invadió mi corazón, pero la consolación llegó al pensar que ella no sufrió, simplemente se fue mientras dormía. El velorio transcurrió, todos estaban tristes, y por un momento, la confusión cesó. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho tiempo. Con su muerte, comenzó una discusión sobre la división de los bienes, donde la codicia se apoderó y cada uno deseaba una parte mayor de la que merecía. Intenté apaciguar los ánimos, pidiendo que se detuvieran y respetaran a la matriarca de la familia. Desafortunadamente, escuché terribles acusaciones de mi suegra, insinuando que solo me interesaba el dinero e incluso sugiriendo que podría haber robado algo durante mi estancia en su casa. Mi esposo, incapaz de tolerar tales alegaciones, para mantener el respeto a su madre, pidió que nos fuéramos de allí. Esperamos el momento del entierro, pero el ambiente se volvió insostenible. Incluso después de su muerte, no estaba siendo respetada. Al final de la ceremonia, un abogado de la abuela de mi esposo se acercó a nosotros con un sobre. Antes de que mi suegra intentara apoderarse de él, el abogado explicó que había recibido órdenes específicas de entregar el documento solo a la pareja. Mi esposo abrió el sobre y encontró una carta donde ella expresaba su gratitud por los últimos días de su vida, describiéndolos como maravillosos. Dejó un pequeño regalo como demostración de amor para ambos. Dentro del sobre, encontramos una llave. El abogado explicó que esa llave abriría un cofre en un banco, donde estaban objetos pertenecientes a mi suegra, mi esposo y a mí. Algún tiempo después, fuimos al banco, acompañados de toda la familia. Al abrir el cofre, descubrimos que había otro cofre con forma de sapo, y eso era todo. Mi suegra, de manera agresiva,
tomó el cofre de mi mano, sacudiéndolo con violencia. Al protestar, ella, visiblemente nerviosa, afirmó que yo protegía a esa vieja en vano, pues, incluso en los momentos finales, ella no me dejó nada. En un gesto impetuoso, arrojó el cofre en mi dirección, pero por suerte no me alcanzó. En ese momento, mi esposo se enfureció y declaró que no quería verlos más, expulsando a todos del lugar. Quedé atónita, sin saber que la codicia podía llevar a las personas a tal extremo. Mientras lloraba, noté que el cofre se había roto en la caída, y entre los fragmentos, una llave estaba pegada con pegamento. Al llegar a casa, probé la llave en la caja que ella me había dado, y se abrió. Dentro, encontré su testamento, título de tierras, seguro de vida, en el cual mi esposo y yo éramos beneficiarios, y todas las escrituras de sus propiedades. Todo fue transferido para nosotros dos. Cuando mis suegros se enteraron de esto, vinieron a visitarnos, insistiendo en que transfiriéramos todo a ellos, argumentando que dejarían un testamento para que, al fallecer, esos bienes fueran nuestros. Mi marido simplemente se rió, afirmando que tendrían derecho a esos bienes, pero solo después de su propia muerte. Además, la llave estaba dentro del cofre que mi suegra arrojó hacia mí, indicando que ella no deseaba eso. Se enfadaron, pero no había otra opción, y se fueron sin nada. Mi marido y yo nos mudamos a la casa que era de su abuela y donamos el 10% de la herencia a una institución benéfica. Aunque la herencia nos brindó seguridad y comodidad, la añoranza que ella dejó en nuestras vidas es inconmensurable. Nada puede sustituir la presencia de una abuela maravillosa como ella. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.